no menor, yo diría, ¿no es cierto? Bueno, Ramiro, Agustín, gracias a ambos, bienvenidos. Un placer, a los dos. gracias por la invitación. Verdadero gusto por esta noche casi de economía, ¿no es cierto?, entre Francisco y ustedes. Hoy el politólogo va a ceder ante los economistas, que en el fondo somos más o menos lo mismo. Churchill decía de los politólogos, somos los que anticipamos lo que va a ocurrir en los próximos 6 meses para luego contar por qué no sucedió lo que dijimos que iba a pasar. Y los economistas más o menos andan ahí, con el perdón de ustedes, me incluyo yo. Vos sabés que el general de Gaulle decía que la economía y la política estaban tan unidas como la acción y la vida. Es decir, que uno no puede ver una cosa sin la otra. Comparto en un todo, imagínate como cientista político, no hay una diferencia práctica, hay una diferencia, en todo caso, analítica, pero no práctica, porque definitivamente no hay política sin presupuesto y no hay economía sin administración política, digamos. Bueno, y en ese punto, ¿cómo estamos, Ramiro? El dato que se anunció de recuperación del superávit fiscal en Argentina, que lo tiene no solo como objetivo, sino que ya dato concreto. En enero ya Argentina empieza a recuperar el superávit fiscal. Es el dato clave de la economía argentina, en el sentido de que todo el déficit fiscal siempre terminó o en mucha deuda o en mucha inflación. El despifarro de gasto público que hicimos en los últimos 20 años nos llevó a un incremento de la deuda pública de 250.000 millones de dólares. Y estoy hablando en la época K, en la época kirchnerista. Fueron 200.000 millones particularmente durante todas las gestiones de los gobiernos kirchneristas, 50.000 millones de la gestión de Cristina, de Macri. O sea, 200.000 todo el kirchnerismo y 50.000 para redondear, Cambiemos. Para que tengamos la dimensión de que acá sí, el déficit siempre se transforma en dos cosas. O en deuda pública, que acá tenemos el número concreto, 20 años, 250.000 millones de dólares. Y también lo que vimos es en lo otro que se transformó también este déficit fiscal, que fue una destrucción total de la moneda de los argentinos. La moneda de los argentinos en estos 20 años perdió el 99,99, y sumale todos los 99 que vos quieras, la destrucción fue total. Pasamos del 1 a 1 a 1000 a 1. A 1000 a 1. ¿No? De comprar con un peso compras $1, hoy no compras ni siquiera un centavo de dólar. Y en los últimos 60 días Argentina tuvo la mayor inflación del planeta. No superada por este modelo terminó en un colapso absolutamente total, porque es default de la deuda y con una hiperinflación lanzada. Vos fíjate que esta manera de manejar las finanzas públicas directamente solo se vio en dictaduras. O sea, o regímenes totalitarios. No hay país democrático que que haga lo que hizo Argentina. Obviamente, si vos estás flameando durante 20 años, tus banderas son el socialismo del siglo XXI, obviamente vas a terminar en una destrucción colosal de la Argentina, que todo esto también se resume en que la pobreza llegó al 50% y los salarios colapsaron a $300. Que termine toda esta época es clave, y un punto no menor. El déficit fiscal es consecuencia del modelo económico corporativo que tiene Argentina. Y a ver si me explico. Argentina tiene déficit fiscal porque le encanta comprar a todo el mundo con gasto público, ¿no? A algunos los comprará con un plan, a otros con un kiosquito, a otros con un tongo y al otro con un negociado tremendo. ¿Terminamos en dónde? Donde algunos manejan el Estado y nos transfieren el déficit y ellos se quedan con los billetes. Y después, la otra cuestión que tiene el modelo corporativo no es nada más que la destrucción de las finanzas públicas, es directamente cerrar la economía para quedarse con los negocios. En consecuencia, los únicos que van a tener la posibilidad de hacer negocios en Argentina son los que están con el WhatsApp correcto. Y déjame cerrar este punto, porque nosotros vimos cómo los argentinos estamos saliendo de un lugar donde solo puede importar el que tiene el WhatsApp de turno. Solo puede comprar dólares el que tiene el WhatsApp de turno. Bueno, es destruir este modelo corporativo que solo copian dictaduras y que se reparten los negocios en el poder. Es lo que es la propuesta del liberalismo, la propuesta de Javier Milei, y es lo que arrancó desde el primer día para desarmar todo esto y poner igualdad en todos los argentinos, que todos los argentinos sean todos iguales frente a la ley. No que algunos tienen la ventajita y el resto tiene la polenta. En ese contexto, Agustín, ¿hay eficacia en la gestión? Más allá de que es muy pronto para observarlo, pero yo creo que acá lo que está viendo el mercado, hubo una reunión creo con Luis Caputo incluso del Citi, estuvo también Nicolás Pose. Efectivamente. Muchos fondos de inversión ocupados de preguntar en la Argentina, hurgar un poquito. Todo el mundo dice, mira, la dirección es más o menos correcta, después podemos discutir algunas cosas.
Acá el problema es si va a ser eficaz, es decir, si hay musculatura política para el trabajoso entramado de acuerdos que lo logre plasmar el propio Milei hasta la reunión de Caputo, Pose, con la gente del City. ¿Vos crees que estamos en esa senda o justamente ese es el enorme enigma? Yo lo que creo es que tenemos un presidente con una convicción tremenda de lo que hay que hacer, que sabe mucho de economía, es un profesor de economía de 25 años de enseñanza, escribió 20 libros de economía, tiene muy claro lo que está haciendo y eligió un camino que es un camino duro. Y nosotros hablamos de esa B que vos mencionabas hace un ratito, desde hace mucho tiempo que venimos diciendo que después del gobierno anterior venía una caída y una reconstrucción porque el plan platita de Massa fue nefasto. El propio Rubinstein confiesa en público que había que hacer un ajuste después. O sea que él sabía lo que estaba haciendo. Es doblemente culpable. No es que no lo sabían. Sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Porque no solo tuvimos 211% de inflación el año pasado, sino que es 211% de inflación con un montón de precios reprimidos. Entonces, lógicamente, después tenés un salto inflacionario que estamos viviendo hoy, que es la consecuencia del salto de pobreza. Hoy la Argentina debe tener una pobreza probablemente superior al 55%. Acá lo dijo Agustín Salvia el miércoles por la noche, 57 le da la estadística a ellos. 57. Entonces, el 57% de pobreza es terrible, ¿no? Y eso sabíamos que iba a ocurrir. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esta vez va a haber un cambio, creo yo, muy profundo en Argentina, porque hubo un cambio que vos mencionaste también cultural, sobre todo en la juventud, enorme en Argentina. No lo querían ver y ahora lo están viendo. Y con esta dureza que tiene el programa, la gente la sostiene. ¿Vos crees que hay licencia social? Milei hoy habló, y particularmente dijo, creo que con Jonathan Viale, y con Johnny dijo algo así como, marzo y abril entiendo que va a ser lo peor. Todavía no hemos visto lo peor, es donde sí, porque el es probable zapato que más va a apretar. Ahora vas a tener una situación donde vas a tener, viene la cosecha, que por suerte va a ser mejor que la del año pasado, si bien hubo una pequeña seca, calor, sí. pero no fue una ola de calor, no llegó a ser una seca tan grande. El maíz de primera viene bien, el maíz de segunda no tan bien. Con precios no tan buenos, ¿no? Con precios no tan buenos, pero ojo que la producción es importante porque tenés el secado, los servicios, el transporte, el combustible, todo lo que mueve la economía. En un tercio de la economía del país se mueve con el campo. Entonces ahí vas a tener una recuperación de un tercio de la economía, el turismo anda bien también, son dos sectores que van bien. Hay otros sectores que por supuesto están sufriendo mucho más, pero la segunda mitad del año ya vas a empezar a estar mejor. Por supuesto, la gente va a empezar a sentir que esto realmente anda mejor, va a ser el año próximo cuando la inflación baje a niveles mucho menores. Ahora, pero ¿por qué necesariamente en el segundo semestre, no quiero mencionar esa palabra porque quedó, digamos, casi no, quedó marcado por el gobierno de estigmatizada Cambiemos. por el gobierno de Cambiemos y de Macri? Ese famoso segundo semestre, lluvia de inversiones que nunca llega. Pero ¿por qué las cosas tienen que ser así? ¿Por qué alguien va a poner plata que no pone hoy si ninguna reforma estructural está hecha, salvo la convicción del presidente, a costa de una recesión profunda que implica que si vos invertís no vendés? Sí, porque yo no abro un local comercial para no vender, yo no pongo una roticería para no vender, yo no abro o no concesiono un complejo hotelero turístico si veo que ahí va a haber una merma porque la clase media hasta lo último que quiera resignar va a tener que empezar a resignar porque va a tener que pagar la cuota del colegio de los chicos, la prepaga, las expensas. Ahí te ¿Se diría, entiende lo que digo? te diría varias cosas. Hay un rebote lógico de la economía que se da una vez que haces este tipo de ajustes y eso se da siempre, ¿no? Como se dio. Eso es inexorable. Eso es inexorable. Pasó con, por ejemplo, cuando saliste de la convertibilidad. Mandaste a la pobreza al 60% de la gente, pero los sueldos son tan bajos. Los sueldos en Argentina hoy son muy bajos. Van a subir los sueldos, pero no van a subir mañana. Van a subir el año que viene, el año siguiente y los siguientes 30 años. Pero van a subir los sueldos en Argentina. Sos optimista de verdad. Por supuesto. Y lo creo para el pero es que yo creo que va a venir un cambio muy profundo en Argentina. Y sí están habiendo cambios estructurales. Lo que pasa es que nos están dándose del nivel que podríamos ver si acompañara a la clase política. Pero el DNU está por ahora vigente, salvo el capítulo laboral que tiene que tomar la Corte Suprema. Yo creo que va a salir positivo. Yo no creo que lo den de baja. Pero las reformas fundamentales como la laboral o la previsional, por ejemplo, que siempre marca el Fondo Monetario cuando tiene que sentarse a negociar con el staff de la Argentina a ver si le da o no le da la plata, digamos. Faltan un montón, pero se está avanzando. Hay reformas de desregulación, hay mucho más desregulación en todo el tema de las importaciones, que es clave. Para poder exportar tenés que poder importar. Y hay un programa de transición, que es el programa que están viendo de Caputo, que no es el que yo hubiera elegido, porque yo estaba con la idea de Emilio Campo de una dolarización de entrada.
tema que va a ser más adelante. Este programa de ¿Me transición... imaginás este año o más adelante? Yo creo que va a ser este año, pero más hacia fin del año, me imagino yo. ¿Pero vos crees que dolarización así Argentina necesita, no hay manera de evitarla? Argentina necesita la dolarización, es indispensable, porque ya hemos aprendido lo que fueron desde el año 35 para acá, lo que estaba explicando Ramiro, 53% de inflación todos los años en promedio. Eso es porque la inflación, hay que recordar siempre, Paulino, es un impuesto no legislado a los más pobres. Es el peor de los impuestos. Sí, sí, claro. Cuando alguna gente dice que está subiendo los impuestos el gobierno, no se tiene que acordar que está atacando el principal impuesto negativo. La inflación tiene que ser el 2 o 3% anual. Mi apuesta es que al final del mandato de Javier Milei, dentro de 3 años, o sea, 3 años y casi 4, la Argentina va a tener 3% de inflación anual, va a estar creciendo a un ritmo del 6%. Grabalo. Grabalo, queda grabado, y vas a tener, y invitame, y retame si no se da. Entonces, hace 10 años que te invito. Y para mí siempre es un placer. Totalmente, pero hasta ahora siempre mis predicciones tenían que ver con que el aumento de la inflación iba a aumentar. Todos decían que iba a bajar y yo decía que iba a aumentar y seguía aumentando la inflación. Y solo por hacerlos enojar a los dos que están acá en la mesa, ¿qué creen de la carta de Cristina esta semana, encontrando el fundamento, digamos, de la inflación en lo que ella considera es la restricción externa, que es la falta de dólares en la Argentina? Y no en el déficit fiscal. Exactamente. Muestra que persiste en el error, y ella no es economista, así que le voy a sumar los errores al equipo económico que tiene en esencia todo el peronismo, que habla de inflación multicausal. Te da vergüenza decirlo, fronteras afuera te da vergüenza hablar de un tema tan... O sea, es tema ridículo entre argentinos eso. Es decir, imagínate, te vas al exterior, ¿no? Porque la inflación es multicausal y la puede generar el verdulero o... dale, hermano, si le das a la maquinita para financiar el Estado vas a tener déficit fiscal, punto. Y la otra que también habla de la famosa restricción externa. Otra ridiculez, directamente, ¿no? En el mundo no se habla... Argentina generó una endogamia de economistas donde hablan de una secta directamente. No está en el mundo lo que se habla en Argentina, yo qué sé, control de fuga de capitales, inflación multicausal, restricción externa, son todas ridiculeces que solo se hablan en Argentina, y por eso tuvimos la consecuencia de la destrucción colosal, porque estamos como en el mundo desarrollado, en los países libres directamente, la ciencia económica se estudia y genera su desarrollo y va avanzando, y Argentina se quedó literalmente más o menos en 1970 con las discusiones y solo busca ideas entre los escombros del muro de Berlín y dice, uy, mirá qué buena idea, control de precios, uy, mirá qué buena idea, control de importaciones, uy, mirá qué buena idea, voy a salir, mirá qué buena idea, esta idea fascista que tengo de cerrar la economía, qué cosa espectacular. Argentina se quedó Te sigo en el razonamiento, antes de darte la palabra, Agustín. También es cierto que el mundo se cubre, es decir, Trump era un proteccionista para la economía norteamericana, para el interés de la economía norteamericana. Es decir, vos podés exportar, por ejemplo, algodón, ¿sí? A cualquier lugar del mundo. A Estados Unidos no. Vos le llevás la remera con el algodón norteamericano, si no, no entras. ¿Estados Unidos vino a la Argentina? ¿Sí o no? Recuerden que en el 2005 fue lo del Alca al carajo, no me acuerdo exactamente. 2005, ¿Estados Unidos vino a la Argentina a proponerlos a los argentinos el libre comercio? Es decir, que no haya restricciones para nada entre nosotros. Nosotros que le respondimos como país, Alca al carajo, a un país democrático con el presidente acá. Esa pavada hicimos en esa locura socialista que estábamos. Y ahora nos sorprende que después que le decimos Alca al carajo, nos sorprende que nosotros no le podemos vender limones. Bueno, entonces, muchachos, seamos serios. El comercio le genera bienestar y desarrollo a todos los países. Estados Unidos dijo, comerciemos porque más se benefician las dos economías. En consecuencia, si nosotros le dijimos al carajo... Comerciás con las reglas de Estados Unidos, comerciás con las reglas de Estados Unidos, no la impone Argentina. El libre comercio una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Quiero decir, Estados Unidos es profundamente defensor de los intereses norteamericanos, la frase de Henry Kissinger, el interés de la empresa norteamericana es el interés norteamericano. La economía... Trump es proteccionista, a mí no me gusta en ese sentido Trump, para nada. Pero
la economía americana es abierta. Sí, claro. La economía súper abierta. Sí, claro. Vos mirá, los aranceles promedio son 1,7, 1,8%. Comparado con la Argentina, todo es abierto. No, pero es muy abierto y ha sido muy abierto casi siempre. Por supuesto, antes tuvo épocas mejores y lo de Trump y Biden ha sido, para mi juicio, malos gobiernos. Pero nada que ver con lo nuestro. Lo nuestro es una economía totalmente proteccionista. Pero déjame decirte algo de Cristina, porque mi primera reacción fue ni responderle, porque es tan absurdo lo que dice. Pero después dije, no, hay que responderle y hay que volver a explicar este tema. ¿Por qué? Porque en el colegio, lo que dice Cristina, después tenés 1.500 centros de adoctrinamiento docente que enseñan a los maestros y que los maestros después van a las 15.000 escuelas y enseñan lo que dice Cristina. Entonces hay que explicar muy claro, porque los chicos lo entienden en 2 minutos y entonces empiezan a contradecir a sus maestros. Y la explicación es sencilla. Un precio resume la información y te dice cuánto es la oferta y la demanda y te resume. Entonces el precio del dólar, si vos lo cambiás, esa señal la modificás y vendés a la mitad de lo que vale, como si vos vendés, en mi supermercado vendo las salchichas a mitad de precio. ¿Cuántas salchichas me quedan? Entonces, al final del día tenés una cola de gente buscándote salchichas y a vos no te alcanza para toda la gente y decís, tengo escasez de salchichas. ¿Por qué? Porque todos quieren venir a comprar porque yo te los vendo a mitad de precio. Lo que decía... Entonces, pero déjame terminar el análisis. Entonces, ¿qué pasa? Como tengo pocas salchichas para tanta gente, entonces le pongo cupo. Ese es el cepo. Claro. Entonces, el cupo que le pongo a las salchichas, digo, este es el cepo. ¿Pero a quién le doy las salchichas? Y se las doy a mis amigos. No se las voy a dar a todos porque sí. Porque yo sé que después al que le doy la salchicha a mitad de precio me debe un favor. Y entonces el centro de corrupción más grande de la Argentina es el Banco Central con cepo. Que ojo que todavía tenemos cepo. O sea, tenemos que sacar el cepo de encima y tiene que ser lo más rápido posible. Entonces hay que explicarle a Cristina, para que lo entiendan todos los chicos en Argentina y se lo expliquen a sus maestros, pues sus maestros le van a contar lo contrario, que hay escasez de dólares cuando tenés cepo cambiario, cuando alterás el precio. Con precios libres jamás tenés escasez del producto, porque se netea la oferta y la demanda. Cuando bajás el precio, y esto es más grave todavía cuando lo ves a nivel de la economía mundial, vos bajás el precio del dólar, ¿qué estás haciendo? Estás regalando dólares a los importadores y estás castigando a los exportadores. Entonces, castigás tus exportaciones y subsidiar las importaciones, obvio que te faltan dólares. Entonces, piensan totalmente mal. Tienen un muy mal análisis de la economía y es cierto lo que dice Ramiro, que no es solo la presidenta. A mí lo que me preocupa es que hay un montón de economistas que están en esa línea y que dicen tonterías. Y son tonterías y se pueden demostrar de manera lógica. Y los chicos se lo demuestran a sus maestros en la clase porque después me muestran los videos. Mirá lo que le dije a la maestra. Un punto de que el trabajo que publicó Cristina en la facultad, en cualquier facultad o universidad de Argentina y en la UBA en particular, se saca un 10. Porque eso es lo que se enseña principalmente en las universidades argentinas. Esa manera intervencionista de la economía, antiliberal, es lo que se enseña en las universidades y lo digo yo saliendo de la UBA. Lo digo porque uno sale de la UBA con el título de egresado de Economía y con el póster de Keynes en la otra mano y seguramente abajo también algún librito de Marx. Es decir, así salimos de la UBA. Entonces, en la UBA y en todas las universidades argentinas, que es parte de la pelea cultural que hay que dar, siempre estamos estudiando o Keynes o Marx y después en casa, para aprender liberalismo, tenemos que estar estudiando Milton Friedman o toda la escuela austríaca. Pero no en la facultad, la tenemos que estudiar por afuera. Lo que hizo YouTube, lo que hizo las redes sociales, lo que hizo Internet, es darle la posibilidad a muchísimos chicos a tener la otra biblioteca. Basta de Keynes y basta de Marx y empezar a estudiar Milton Friedman, Premio Nobel de Economía o la escuela austríaca. Y abrir todo el juego. No es menor, porque yo me recibí en la UBA. Sí, está bien. No hay duda que hay un clima de época distinto, Francisco. A mí me pareció, no quiero dejar pasar por alto una decisión que tomó el presidente Milei hoy, que tiene que ver con este aumento del 311% en la ayuda escolar, de 17.000 a 71.000 pesos, que alcanza más de 7 millones de chicos y chicas adolescentes, digamos, porque creo que definitivamente es una de las primeras medidas que veo compensatorias. Sí. No hubo bono a los jubilados. Hubo una mejora en la tarjeta alimentar en la asignación universal por hijo. Se duplicó, ¿no? Después de la devaluación. Correcto, exacto. Definitivamente. Pero digo, del impacto de sus medidas, ya no del efecto del arrastre, de sus medidas, de todos los aumentos que finalmente va cobijando, creo que este es el primero, porque había una honda preocupación. Las mochilas valen 60, 70, 80 mil pesos, digamos. Hoy preparar a un chico para la escuela
las escuelas, las cuotas están subiendo entre 30 y 60%. Pero este dato yo creo que no es menor, tiene un direccionamiento adecuado. Ahora, en simultáneo, hoy el gobierno deja trascender que entre los fondos fiduciarios que está dispuesto a eliminar, aparece el de las becas Progresar. Sí, por ejemplo. Sí, por supuesto. ¿Y ahí vos crees que va a haber reemplazo por otra cosa o no? El problema es que los fondos fiduciarios son opacos, son oscuros, son tramposos. No tienen las mismas seguridades que te da el resto del presupuesto. ¿Por qué hacen fondos fiduciarios? Vos podés hacer una partida presupuestaria para tal tema. Entonces pasa por todos los controles presupuestarios del Congreso, pasa por todas las auditorías que tiene el gobierno, y cuando haces el fondo fiduciario sale de ese esquema. Pero ahí, Agustín, tenemos un problema, porque si hay algo que no está claro hoy son los gastos del gobierno. Digo, no tenemos presupuesto 2024 aprobado por el Congreso, hay una extensión, una prórroga del presupuesto 2023 que le da hoy al Ministerio de Economía discrecionalidad absoluta para derivar. O sea, el que dice que está transparentando las cuentas tiene un gasto que nadie controla. Sí, tenés un problema. De hecho, no tenés la bicameral del seguimiento de los DNU. Digo, ahí hay un problema institucional, digamos, en alguna parte, que le sirve al gobierno para direccionar ingresos y gastos y manejarlos, digamos, sin ningún tipo de control. Bueno, de hecho pidió facultades delegadas, entre otras cosas, para... Por supuesto, él le tomó una bomba caliente. ¿Sí? Estamos en las puertas de la hiperinflación. Recordemos lo que es la hiperinflación. Pues si viene la hiperinflación, los sueldos caen 90%. ¿No? Recordemos lo que fue las dos hiperinflaciones, la que tuvo Alfonsín, la que tuvo Menem, porque tuvo una segunda hiperinflación. Eso es dramático. O sea, todo lo que está haciendo Javier Milei es para evitar la hiperinflación. Y yo no estoy 100% de acuerdo con todo. Nadie puede estar 100% de acuerdo con todo. Pero lo que está haciendo es dramático. ¿Vos crees que el trazado de la hoja gruesa está bien? Él está apuntando al rumbo absolutamente correcto y además lo está haciendo. Porque Macri decía que iba para allá, pero su gobierno iba para allá. Entonces Macri decía que iba a bajar el gasto público, que iba a hacer las reformas, que no sé qué. Pero ojo que yo no digo que Macri ahora no pueda colaborar en un montón de cosas. Pero el mercado le dejó de creer. Pero lo que él hizo fue nombrar un keynesiano como Alfonso Prat-Gay como su ministro de Economía. Bueno, dicho sea de paso, continuó el gasto público, y continuó el déficit, y continuó la deuda. Correcto. Y nos llevó a donde nos llevó. Bueno, 3 de los 4 años de gobierno la economía cayó y efectivamente después el salario también perdió frente a la inflación, poder de compra, y eso se evidenció luego en la elección del 2019 y la no reelección del propio Mauricio Macri. Ahora, más allá de eso, hay un tema que a mi gusto claro que no yo es lo menor. voté, porque yo lo criticaba desde marzo del 2016, pero yo lo voté. Y sin embargo, en marzo del 2016 yo lo estaba criticando porque sabía que se estaba equivocando el rumbo. La definición política, Francisco, hasta ahora es que no hay cogobierno. Milei lo descartó de plano. Karina Milei se puso muy dura además. Pero ya Macri tampoco, dicen en su entorno, en Acasuso, a donde aparentemente volverá la semana próxima, ya descarta de que quiera él ser parte de un cogobierno, porque entiende que si le va bien a Milei, es todo beneficio de Milei, y absorbe al PRO y por lo tanto lo licúa en la eventual coalición electoral 2025. Y si le va mal, arrastra al PRO y por lo tanto lo saca del partido. Y entonces la oposición va a ser otro. Con lo cual no hay ganancia. Llegar ahora. ¿Vos entendés que eso está terminado, digamos? No sé si está terminado. Yo creo que va a haber colaboración. No sí, va a colaboración haber, sí. No va a haber integración. Me parece que ahí también la Libertad Avanza necesita guardar o resguardar su propia identidad. Y creo que Milei tiene terror a esta idea de la comparación con el gobierno pasado, en donde Alberto Fernández era un presidente sin poder, manejado por una vicepresidenta como Cristina Fernández de Kirchner. Y después tenías, porque no era solamente eso, después tenías en cada ministerio, tenías un ministro y un comisario de Cristina abajo. Entonces, por lo tanto, no podía, ni el gobierno no podía funcionar, no podía gestionar. Obviamente la Libertad Avanza tiene otros problemas de gestión que no son este problema de dualismo, ¿no? Y me parece que del lado del PRO todavía también tenés la necesidad de una reconfiguración interna, teniendo en consideración que la expresidenta del PRO, que es Patricia Bullrich, es parte del gobierno. Y desafía al propio Macri diciendo que ella tiene más representatividad que Macri. Me parece que internamente hay cosas por resolver. Sí, pero una cosa de la gestión. No tiene reemplazo Guillermo Ferraro todavía, ¿no? No tiene reemplazo. O sea, no hay ministro de infraestructura. Segundo, tampoco hay titular de ANSES. No, va a haber un técnico ahí, pero no sabemos. Segundo presupuesto de la Nación. Sí. Hace una semana. Está vacante. Sí. Vacante. Está vacante. No hay quien firme en Vialidad Nacional. No hay quien firme la compra de alimentos a esta hora de la noche, porque se fue la persona que estaba a cargo ayer.
Sí, obviamente. Yo entiendo que hay que darle tiempo, son 66 días. Ahora, acá Milei dijo en esta misma pantalla, allá, que ya tenía el plan, que tenía el equipo y que estaba dispuesto a asumir mañana mismo, dijo, después de ganar el balotaje. ¿Vos te acordás? Totalmente. Bueno, Dijo evidentemente no había equipo, no tenía las personas, Sí. y no sé si había todo un plan, porque de hecho lo que está aplicando es lo de Sturzenegger, que se lo había llevado a Patricia Bullrich. No era Milei. Y el plan de Caputo. No solo eso, ojo, porque Javier... No quiero ser duro, pero quiero decir, pero para fíjate lo matizar, siguiente, porque si no parece pero que... fíjate Igual en 60 pero días fíjate- se logró muchísimo pero más que en la fíjate lo última que hizo década, en 60... ¿no? O sea, Exactamente. me parece que Mirá cómo empezó. hay que tomar en conciencia el superávit fiscal a los 60 días de llegar al gobierno. Me parece que es un mérito tremendo. Pero no solo de eso. acumular 7.000 millones de reservas en el Banco Central, me parece que es un mérito tremendo. Sí. Frenar Pero una pisaste todos los hiperinflación. Pero, Paulino, Frenar una fíjate lo hiperinflación me siguiente. parece que es un mérito tremendo. Ahora, si me falta un subsecretario en la tercera oficina, bueno. No es un secreto. puede Son ser. es un ministerio entero, no menor. Es un área no menor vialidad. Es ANSES el segundo presupuesto de la Nación. Dependen jubilaciones, pensiones, asignaciones, un montón de cosas. Pero déjame Son mencionar lo UDAI, siguiente. son direcciones Cuando- de PAMI en todo el interior del país, direcciones de ANSES. Comparemos Sí, un sí, segundo es armar, con no el directamente gobierno de un gobierno. Mauricio. Está armando un partido político en 2 años. Mauricio- Y ahora un gobierno en 60 días. O sea, lo que está haciendo Milei es impresionante. Sí, yo creo lo mismo. Fíjate, cuando empieza Mauricio Macri, él venía... Primero tomó el partido de Recrear, nos chupó, yo estaba con López Murphy, entonces tomó el partido de verdad, Recrear, lo Agustín, chupó, es lo cierto. desastró, o sea, fue toda yo voté en contra de que venga Macri, está claro, pero en ese momento, no importa, historia vieja. Pero ahora, cuando llega el gobierno Macri, tiene la dirección equivocada, no es que hizo gradualismo, él aumentó de 15 ministerios a 23, eso no fue gradual, fue un fuerte aumento en la cúpula. Cuando vos aumentás la cúpula, después se te aumenta todo. ¿Qué hizo Javier Milei? Bajó a 8 ministerios, bajó un tercio la secretaría, subsecretaría, direcciones nacionales, bajó 50.000 empleados públicos a un ritmo mayor que el que hacía Frondizi. Frondizi bajó 6% empleados públicos por año, ¿no? Había menos empleados públicos Es que cierto, ahora. muy bien. Pero ahora él bajó 7% en los empleados públicos federales en apenas 60 días y va a continuar porque lo va a hacer los 4 años. Pero además sacó 250.000 planes sociales que estaban mal adjudicados. O sea que está haciendo cosas. Ojo, es verdad que le falta gente. Es verdad que le falta cubrir puestos. Lo que vos estás diciendo, tenés un punto firme. Él, como dice Ramiro, empezó hace 2 años con ni siquiera partido, porque no tenía ni siquiera Yo acá partido. lo que creo es que hay una experiencia inédita política de alguien que su primer estadio en la política es ser presidente. Eso no existió jamás. Porque en general la presidencia es el final de una carrera política. En el caso de Milei es casi el principio. Y tiene las ideas muy claras. Y tiene una virtud enorme que es haber penetrado en la base de sustentación del peronismo y haber reconstruido una alianza de poder entre los sectores del círculo rojo, entre comillas, o qué sé yo, ciertos sectores de poder en la Argentina con los sectores más vulnerables. Entonces, eso es muy importante. Y él debe seguir siendo contestatario, debe seguir siendo distinto. Haciendo campaña. Claro, en un punto, porque después podría pasar la etapa de la seducción, la de Menem, donde él lideró el cambio. Menem lideró el cambio, cooptó a otros, se quedó con la UCD, cooptó otros sectores del... Por supuesto, después el peronismo creó sus propios anticuerpos, pero gobernó 10 años y medio. Entonces, acá lo que no está claro es cómo será ese tramado complejo de acuerdos políticos necesarios, porque no podés evitarlo. Yo creo No que hay estás- reforma... No, y me aparte, parece, ¿cómo Paulino, podés seducir o cooptar? Digamos, mostrando No como son resultado, palabras- quizás el resultado, como resultados claros, la situación fiscal o la acumulación de reservas y no la mejora del salario o la mejora del empleo. Digo, vas a tener costos que tenés que pagar que claramente tienen que ver con la herencia, que te hacen difícil las alianzas políticas en el corto plazo, ¿no? Y vos Sin estás duda. en un gobierno de minoría, con minoría en el Congreso y sin gobernadores. El plan Platita finalmente hipotecó el 2024. Argentina no crece el 2024, estamos llegando a 250, 270% de inflación, hipotecó el 2024. Entonces, cuando está hablando el actual gobierno que dice, mira, el peor momento de toda esta cuestión va a ser hasta más o menos abril, mayo, palabras del propio presidente. Después, en el peor contexto, está acumulando reservas, 7.500 millones a la fecha, sin que todavía llegue la liquidación de la cosecha. Entonces, el propio FMI está diciendo de que posiblemente el saldo comercial de Argentina de este año, una vez que se arranque a liquidar la cosecha, llegue a 20.000 millones de dólares. O sea que Argentina va a tener un 20.000 millones de saldo comercial
y ya compró 8.000 antes de que arranque la liquidación de la cosecha. Acá Por está, eso el gobierno está hablando de que estamos en el peor momento, pero ahora posiblemente empieza el rebote. Con la llegada de los dólares a la economía, en simultáneo está secando la plaza para poder finalmente liberar el mercado cambiario en algún momento del segundo trimestre o tercer trimestre. Habla de julio, agosto. Déjeme decirle 2 o 3 cosas más allá de todo esto que estamos hablando, porque hoy reapareció Carrió también. Carrió dijo: el ajuste lo pagan jubilados y pequeños y medianos empresarios de todo el interior del país. La frase de Carrió fue: hay un pymecidio y destrucción de la clase media. La titular de la coalición cívica está fuera de Juntos, que además es contestataria a Milei y que se paró en la oposición. Veremos con qué éxito. Después, el otro que apareció es Felipe Solá. Reapareció Felipe Solá y justificó, digamos, que el peronismo estaba broquelado en la oposición a Milei, salvo, no quiero decir una palabra que no sea, quiero poner el textual de Felipe Solá, los 3 diputados que reportan a Jaldo después del acuerdo que Jaldo hizo con el propio Milei. El peronismo está en el Congreso, la batalla se da ahí, menos los 3 malparidos diputados tucumanos que votaron a favor de sus intereses. Mirá vos, Felipe Solá, que alguna vez dijo, digamos, hay que hacerse el boludo a veces para pasarla bien en política, ¿te acuerdas? Para sobrevivir. Y dijo en algún momento, dio a entender que en La Matanza le habían robado la elección a Pinky, en el 99. No yo, Felipe Solá. Bueno, y después está un hecho no menor, Andrés Albor. Vos decís, ¿quién es Andrés Albor? Andrés Albor fue subdirector en el kirchnerismo de la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Dónde lo nombró el presidente? En el Tribunal Fiscal de la Nación. ¿En serio? Sí. O sea, el Tribunal Fiscal de la Nación llegó el subdirector de la AFI en la época de Cristina Fernández de Kirchner. Por último, habló Marcelo Matzkin hoy en la inauguración en Toyota, en Zárate, su distrito, de una nueva línea de producción, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. 50 millones de inversión. Bueno, ¿qué dijo el intendente de Zárate? Queremos ver que la industria crezca. Por eso apostamos de entrada por la eliminación de 5 tasas municipales. Queremos ser socios no solo en los beneficios, sino también en la apuesta del privado cuando quiere invertir. Es de Juntos. ¿Quién estaba al lado? Axel Kicillof, que motivó a muchos de los intendentes del kirchnerismo a crear tasas. Acá, allá, por doquier. En Pilar, dicho sea de paso, se crearon creo que 5 tasas. Entre ellas, una tasa para asistir a las grandes empresas, para el hospital. La nafta se paga en Pilar 2,5% más para un fondo de infraestructura. En Mar del Plata empezó a regir la semana pasada la otra, 1,86% adicional. O sea, me parece que acá la idea de bajar impuestos también vamos a tener que hablarla, porque hasta ahora el gobierno, por supuesto, dice no tengo margen, etc. Pero ahí hay un déficit y una materia pendiente. Totalmente, hay un montón de materias pendientes. O sea, este es un programa que lo que está haciendo ahora es tratar de evitar la hiperinflación. Muchas de las cosas que está haciendo Javier Milei no es lo que nos gusta. Yo no estoy de acuerdo ni con devaluar, ni con poner impuestos. O sea, siempre cuando se junta la mesa del diálogo era para devaluar y poner impuestos. Esa es la parte más nociva. Yo esto lo considero como un programa de transición que va a ir a otra cosa. Si este fuera el programa de gobierno final, te diría que a mí no me gustaría nada. Pero yo no creo que sea el programa final. Creo que es un camino para ir hacia un programa que lleva a la dolarización, que lleva a una estabilidad total. La importancia de la dolarización es gigantesca. La dolarización es la libertad de monedas. La canasta de monedas. Es la libertad de no monedas. Es solo el dólar. Son 2 cosas diferentes. Lo que pasa dolarización es una y libertad de monedas es otra. Es libertad de monedas, lo que haces es eliminar el peso. Lo que pasa es que los argentinos ya estamos dolarizados, no es que vamos a dolarizar. O sea, no vamos a tener más pesos, vamos a tener dólares, euros, pesos uruguayos, hoy no ya importa. tenemos, ¿Está bien? Hoy los argentinos ya tenemos más de 10 veces más dólares en billetes que en pesos. Hoy. O sea que los argentinos hoy estamos dolarizados. La gente habla de dolarización como si fuera una cosa del gobierno. Ese no es un menor Los punto. argentinos Correcto. estamos dolarizados y le estamos pagando señoriaje a Estados Unidos desde hace años. Por ejemplo, el año anterior, que tuvimos 11% de inflación en Estados Unidos, le pagamos más de 11.000 millones de dólares en señoriaje a Estados Unidos, los argentinos. Claro, no figura en las cuentas del gobierno, pero figura en el bolsillo de los argentinos, porque el dólar vale cada vez menos también. Entonces, ese señoriaje que estamos pagando, cuando vos
eliminás el peso y permitís que la gente lo cambie por lo que quiera. Por supuesto lo cambia por dólares, por eso para simplificar se habla de dolarización. Pero vos podés tener euros, podés hacer operaciones en la moneda que quieras, en yuanes, en bitcoins. Ojo que ahora hay muchos tíos que operan en bitcoins, o sea que es una moneda que empieza... está arriba de $52.000 ya, ¿no? Sí, y vienen ganando plata. Cada 2 por 3 me encuentro con un chico que me dice lo que ha ganado, ¿no? Lotería, qué sé yo, pero bueno. El otro día me encontré con un chico que deberías entrevistarlo, un chico de Malvinas Argentinas, que ahora se está comprando, le están dando un 5% de las acciones de un banco en Abu Dhabi, ¿no? Que operaba con esta... Extraordinario. Pero me quiero ir a la pausa con esto, tenemos solo 30 segundos, pero ¿vos crees, Francisco, que esto es veranito o esto llegó para quedarse? Por eso están entre preguntas, ¿no? Entre signos de preguntas, un veranito para el dólar. Mira, el blue hoy a 1.095 cerró, bajó 100 pesos en estos 15 días de febrero. O sea, el que hizo un plazo fijo hace un mes, con los pesos 10% más licuados por la inflación, así todo compra más dólares de los que podía haber comprado hace un mes. Totalmente, totalmente. El contado con liquidación, mira, 1.112, retrocedió 136 pesos en el mes. El MEP, 1.072 cerró hoy, un descenso de 107 pesos en el mes. Obviamente acá la pregunta tiene que ver con si esto es algo transitorio y empiezan las dudas sobre si el gobierno va a poder mantener la devaluación del 2% mensual, el llamado crawling peg, hacia adelante, y si va a ser un dólar que el productor agropecuario va a poder o lo va a seducir para poder liquidar divisas, y si vamos a entrar en atraso cambiario o no, porque la inflación sigue siendo alta. Bueno, estas dudas están, si se puede mantener esto, y la otra es si el gobierno está haciendo la tarea y va a poder mantener esa tasa del 2%. En el medio también hay carry trade, digamos, obviamente vos tenés tasa implícita en dólares positivos, o sea, te paga más estar en pesos que en dólares. Hay algunos fondos que pueden venir, digamos, y hacer un veranito, pero la pregunta está, y ahora es concreta la pregunta, sobre si puede mantener o no ese 2%, porque está haciendo la tarea el gobierno. Que no suba el dólar es consecuencia justamente de que el Banco Central está mejorando su situación patrimonial, hay más dólares en el Banco Central, hay menos deuda, hay menos pesos dando vuelta en la economía en general, el Banco Central mejora su situación patrimonial, en simultáneo la otra gran caja del Estado, que es el resultado fiscal, el gobierno nacional dejó de tener déficit. Tengo que hacer tanta, espera. ¿Cómo? Está todo muy lindo, pero tengo que hacer tanta. Listo. Pequeña pausa. Ahí vamos. Ya venimos. Sí.